Algo extraño se cernía en el aire. Un presagio invisible que nadie podía identificar. La gente empezó a notar un cambio en sus mentes, como si un interruptor invisible hubiera apagado la luz del pensamiento. En cuestión de horas, la ciudad quedó sumida en el caos. Las calles se llenaron de personas desorientadas, incapaces de comprender el mundo que les rodeaba. Los líderes políticos se encontraron en una sala de reuniones, mirándose unos a otros con ojos vacíos y sin poder articular una palabra coherente. En el laboratorio de neurociencia de la ciudad, la doctora Elena Martínez, una prominente científica, se encontraba perpleja frente a las lecturas de sus equipos. La actividad cerebral en los escáneres mostraba patrones extraños, como si las sinapsis cerebrales hubieran sido desconectadas de repente. Sin embargo, la causa de este fenómeno era un enigma. La noticia se extendió rápidamente a nivel global. Gobiernos, científicos y ciudadanos por igual se enfrentaron al mismo desafío: la pérdida total de la capacidad de razonar. Las consecuencias fueron devastadoras. Los hospitales se llenaron de pacientes que no podían expresar sus síntomas, y las empresas cerraron ante la imposibilidad de llevar a cabo operaciones básicas. Mientras la sociedad se desmoronaba, un pequeño grupo de individuos parecía inmune a este fenómeno, unidos por la casualidad, en un refugio improvisado. La doctora Martínez, un ingeniero llamado Alex y una artista callejera llamada Maya comenzaron a investigar la causa de esta catástrofe. Con sus habilidades combinadas, descubrieron una antigua reliquia tecnológica enterrada en las profundidades de la ciudad. Un dispositivo de origen desconocido, que emitía ondas que interferían en las mentes humanas. A medida que desenterraban la verdad detrás de esta reliquia, se dieron cuenta de que era un experimento fallido de una civilización extraterrestre que venía buscando la comprensión del funcionamiento de la mente humana. Decididos a revertir el daño, el grupo se embarcó en una odisea para encontrar una solución. A lo largo de su viaje, se enfrentaron a desafíos que requerían no solo ingenio y creatividad, sino también la habilidad de mantenerse unidos en un mundo donde la capacidad de razonar estaba ausente. A medida que el grupo desactivaba la reliquia alienígena, un susurro resonó en sus mentes. La presión del aire disminuyó. La doctora Martínez, Alex y Maya intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre. Una sombra que les proyectaba sobre la aparente victoria. Descubrieron que la reliquia no era la única. Enclaves similares estaban esparcidos por todo el mundo, activando ondas que, aunque ahora debilitadas, seguían afectando a la humanidad. La lucha por desactivar estos artefactos se convirtió en una carrera contra el tiempo. Mientras viajaban de un lugar a otro, enfrentándose a desafíos cada vez más peligrosos, el grupo se dio cuenta de que algo más estaba en juego. Descubrieron que las ondas alienígenas habían desencadenado una transformación gradual en la propia naturaleza de la mente humana. A medida que el grupo desactivaba los últimos artefactos alienígenas, un oscuro presentimiento se apoderaba de ellos.
las mentes humanas, aunque liberadas de las ondas alienígenas, ya no eran las mismas. La evolución forzada por las reliquias extraterrestres dejaba una huella irreversible en la psique humana. Las mentes se volvían caóticas. La capacidad de razonar era reemplazada por impulsos primitivos y emociones descontroladas. La humanidad, privada de su don más preciado, se sumía en la anarquía. Las ciudades se sumergieron en el caos. La violencia y la locura se apoderaron de la civilización. Y las antiguas estructuras sociales se desmoronaron, como un castillo de naipes. Gobiernos impotentes y fuerzas del orden debilitadas no podían contener la marea de desesperación que se extendía por el mundo. El grupo que una vez luchó por salvar la humanidad, ahora se enfrentaba a una realidad desgarradora. La doctora Martínez, Alex y Maya eran testigos impotentes de la destrucción que se desataba a su alrededor. La elección de desactivar los artefactos, que en un principio parecía correcta, se volvía ahora un peso insoportable. Con la ciudad al borde del colapso total, el grupo se embarcó en una misión desesperada para revertir la transformación. A medida que se adentraban en el corazón de la anarquía, enfrentaron resistencia de aquellos que, sumidos en la locura, veían la transformación como una liberación. La línea entre la cordura y la locura se desdibujaba, y las consecuencias de la elección hecha en el enclave subterráneo se volvían cada vez más evidentes. Una venganza contra una razón que les había abandonado. La batalla alcanzó su clímax en las profundidades del enclave subterráneo. En la penumbra, la doctora Martínez, Alex y Maya se enfrentaron a una figura enloquecida. Un líder de aquellos que abrazaban la transformación como un nuevo orden. La confrontación fue brutal, pero mientras el grupo luchaba, se dieron cuenta de que la elección no era simplemente entre la razón y el caos, sino entre dos formas de existencia igualmente desgarradoras. La humanidad, una vez dotada de capacidad de razonar, se veía ahora atrapada en un crepúsculo eterno, un estado intermedio entre la locura y la cordura. A medida que la lucha continuaba, la realidad misma parecía desmoronarse. Visiones distorsionadas del pasado y del futuro se entrelazaban en un torbellino surrealista. La elección en el enclave subterráneo, lejos de ser una solución, había abierto una puerta a una dimensión de pesadilla. En un momento de claridad, la doctora Martínez, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió la magnitud de su error. La transformación no era reversible, y las reliquias alienígenas habían alterado el tejido mismo de la realidad. La razón perdida no podía ser recuperada, y la humanidad estaba condenada a vivir en un eterno crepúsculo de confusión y desesperación. El grupo, exhausto y derrotado, se dispersó en un mundo que se retorcía en una espiral de locura. El silencio de las mentes se volvió un grito incesante, una sinfonía discordante
que resonaba en cada rincón del planeta. En medio de la oscuridad interminable, la humanidad se enfrentaba a un destino incierto. Una sombra eterna que devoraba la cordura y la razón. Aferrándose a su propia versión distorsionada de la realidad, las calles, una vez llenas de vida y actividad, ahora resonaban con susurros incomprensibles y risas desgarradoras. Entre los escombros de la antigua civilización, el grupo disperso se afanaba en encontrar un sentido en la oscuridad. La doctora Martínez, atormentada por la carga de su elección, buscaba respuestas en los fragmentos de tecnología alienígena que quedaban en pie. Alex y Maya, separados por la disolución de la realidad, se embarcaron en sus propias odiseas en busca de la verdad. En la oscuridad surgieron leyendas de seres que se movían en las sombras, entidades que parecían haber abrazado la transformación como una forma de iluminación. Algunos susurraban que estos seres, ahora conocidos como los cógnitos, poseían un conocimiento más allá de la razón humana y eran los guardianes de secretos insondables. Mientras la doctora Martínez profundizaba en su investigación, descubrió que las reliquias alienígenas eran antiguos dispositivos de contención. Su propósito original era frenar una fuerza cósmica que amenazaba con desencadenar el caos en el universo. La elección de desactivarlos había liberado esta fuerza, alterando la realidad y llevando a la humanidad a su estado actual. La doctora Martínez también descubrió la existencia de un artefacto misterioso que podía revertir esta transformación. Sin embargo, estaba custodiado en lo más profundo de un reino distorsionado, donde las leyes de la realidad eran tan elásticas como la mente misma. Alex y Maya, guiados por visiones fragmentadas, se encontraron en el mismo lugar. Sus caminos convergieron en un punto donde la realidad se desvanecía y la penumbra se transformaba en un paisaje onírico lleno de sombras danzantes. La historia de la humanidad, atrapada en un eterno crepúsculo, estaba a punto de tomar un giro impredecible. En el reino distorsionado, donde las sombras ocultaban verdades incomprensibles, el grupo se enfrentaba a una elección final: buscar el artefacto que podía revertir la transformación o sucumbir a la oscuridad eterna. El reino onírico, lleno de sombras y susurros, se convirtió en un laberinto de ilusiones y desafíos. Cada paso desafiaba la percepción y probaba la resistencia mental de los aventureros, pero estaban decididos a alcanzar la clave que podría liberar a la humanidad de su prisión eterna. Y al llegar al corazón de esta dimensión distorsionada, encontraron el artefacto custodiado por los cógnitos, seres cuya forma fluctuaba entre la realidad y la ilusión. La doctora Martínez, Alex y Maya se enfrentaron a las criaturas, desafiando no solo sus habilidades, sino su propia cordura.
Con cada enfrentamiento la realidad misma se retorcía y se estiraba. Lugares familiares se deformaban en paisajes surrealistas y el tiempo perdía su linealidad. A medida que avanzaban, una sensación de inevitabilidad se apoderaba de ellos, como si estuvieran danzando en el filo de la existencia misma. Finalmente alcanzaron el artefacto en una cámara en el centro del reino distorsionado. La elección estaba frente a ellos: usar el artefacto y revertir la transformación, o dejar que la humanidad se hundiese en un crepúsculo eterno. En un momento fatal, la doctora Martínez activó el artefacto. Una energía titilante envolvió la cámara. Una explosión de luz distorsionada emanó del dispositivo. En lugar de restaurar la realidad, la transformación se intensificó. La dimensión distorsionada colapsó sobre sí misma, arrastrando al grupo en un torbellino de caos. La línea entre lo real y lo irreal se desvaneció por completo. Mientras la luz se extinguía, la doctora Martínez, Alex y Maya se enfrentaron a la inevitable verdad. La elección de desactivar las reliquias había desencadenado una cadena de eventos irreversibles. La humanidad, privada de la razón y atrapada en un éxodo eterno a través de las dimensiones distorsionadas, se disolvió en la penumbra del olvido. El crepúsculo eterno se convirtió en la nueva realidad, una eternidad sin forma ni sentido. Pero ahora les voy a contar lo que pasaría de verdad si de repente el mundo entero dejase de tener la capacidad de razonar. Esto es lo que pasaría de verdad. Caos generalizado. Sin la capacidad de razonar, las sociedades humanas se verían sumidas en el caos. La toma de decisiones informadas y la resolución de problemas serían imposibles, lo que llevaría a un deterioro rápido de las estructuras sociales y políticas. Colapso económico. La falta de pensamiento racional afectaría gravemente a la economía global. Las transacciones comerciales, la planificación empresarial y la gestión financiera serían ineficaces. Y todo esto llevaría a un colapso económico generalizado. Desorden social. Sin la capacidad de razonar, las interacciones sociales serían caóticas. La empatía y la comprensión serían prácticamente nulas, lo que podría dar lugar a conflictos constantes y a la desaparición de las normas sociales. Desastres tecnológicos. La capacidad de razonar también afectaría a la capacidad de mantener y operar las tecnologías avanzadas. Las infraestructuras críticas como sistemas de energía, comunicaciones y transporte podrían fallar, de hecho fallarían, provocando caos y peligros para la seguridad. Pérdida de conocimiento y cultura. La ausencia de pensamiento crítico haría que la acumulación y transmisión de conocimientos fueran imposibles. La cultura, la ciencia y las artes sufrirían un retraso significativo, ya que la creatividad y la innovación se verían gravemente limitadas. Vulnerabilidad ante amenazas externas. En un mundo sin capacidad de razonar, las sociedades serían extremadamente vulnerables a amenazas externas,
ya que no podrían planificar ni defenderse de manera efectiva contra eventos como desastres naturales, pandemias o conflictos. Y finalmente, la extinción de la humanidad. A largo plazo, la falta de capacidad para razonar podría poner en peligro la supervivencia de la humanidad. La adaptación y la resiliencia, que dependen en gran medida del pensamiento crítico, serían esenciales para superar desafíos significativos, y la falta de ellas podría llevar a la extinción. Y termino con esto, con esta reflexión. La primera parte que han escuchado, lógicamente, es todo inventado, pero lo segundo que he contado sería exactamente el destino de la humanidad. Y no lo digo por nada, simplemente miro, observo. No sé hacia dónde vamos, lo único que sé es que hoy día hay universitarios, y esto es real, hay universitarios que piensan que París es un estado y ni siquiera saben ubicarlo en el mapa. Universitarios. No sé qué está pasando, no sé hacia dónde va todo esto, pero creo que la clave está en la educación.